acomodar la luz. Bueno, pues buenos días, gracias por conectarse. Gracias, Adolfo, Salvador. También veo que ya están Rosalba, Osvaldo, Claudia, Arturo, bienvenido. Maribel, hola Osvaldo. Nuri, Itzel. Muy bien, vamos a comenzar con la clase de argumentación contextual que quedó, pues, digamos, pendiente, que es la consecución de lo que ayer vimos sobre argumentación intercultural. ¿De lo de ayer alguna duda? ¿Un comentario? ¿No? ¿Todo bien? Como es seriada, obviamente va a haber cosas que vamos a retomar de lo que ayer se dijo, ¿no? Y algunas otras cosas van a ser, pues, novedosas, como expliqué. Trata de una metodología que el Tribunal Electoral ha incorporado y que se encuentran algunas tesis, se encuentra en la jurisprudencia. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, ayer decíamos un poco que existe un consenso mayoritario, ¿no? Que opina que la explicación acerca de lo que significa argumentar jurídicamente conforma un modelo teórico más o menos estandarizado, ¿no? Que es la idea de Alexi, ¿no? Por ejemplo. Otros, como García Amado, opinan que, bueno, existen varios modelos y variantes de esa teoría de la argumentación jurídica, pero en sí, bueno, pues todos se constituyen como lo que llamamos ayer modelos occidentales. Lo cierto es que a pesar de que podamos hablar de teorías de la argumentación jurídica en plural, es conveniente y útil la formulación de un preámbulo que nos brinde un contexto general, sobre todo desde la filosofía y desde la ciencia, en que pues estas teorías han originado y desarrollado al punto de erigirse como una teoría jurídica con suficientes alcances en orden a sus objetivos, ¿no? Podríamos decir que la teoría de la argumentación jurídica es, y aquí les voy a citar a Grajales y Negri, que hacen esta crítica. Podría ser la teoría de la argumentación jurídica aquel conjunto de construcciones epistemológicas orientadas al estudio del razonamiento jurídico en general y del judicial en particular, que retoman problemas recurrentes en el debate teórico del derecho. ¿Cuál es este debate teórico del derecho? Bueno, pues es el lenguaje, la lógica, la axiología o escala de valores, lo fáctico y lo autoritativo, brindándole así a la teoría una mayor interrelación y consistencia y que revalorizan el estudio de las prácticas sociales, como es el caso de la dialéctica, la retórica, y todo aquello a fin de dar una descripción y prescripción sistemática a las decisiones judiciales para que sean consideradas como correctas y razonables. Ayer ya hicimos una crítica es que es una sutil diferencia entre razonable y racional, ¿no? Parecen dos términos similares, pero en tanto que se les distingue, pues sí podríamos hablar que lo razonable es como lo que equivaldría a la lógica informal y lo racional a la lógica formal, ¿no? Según estas teorías, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Siempre, es un ejemplo muy burdo, pero para que quede claro, ¿no? Si yo tomo una silla y la aviento hacia un grupo de personas, es lógico pensar que alguna de esas personas salga lastimada, ¿no? Es racional esa relación, pero no es nada razonable. Ahí está, ¿no? O sea, no es algo deseable dentro dentro de un contexto sociológico, axiológico, de otro tipo, ¿no? Entonces, ahí está un poco la sutil división, ¿no? En el derecho puede haber muchas cosas racionales, pero que no son razonables, ¿no? El núcleo de la argumentación jurídica parece ser
la decisión judicial, entonces, ¿no? Casi todo se circunscribe a lo que hacen los jueces. Esto lo opinan, por ejemplo, Moreso, Redondo, López, ¿no? Que no solo pone fin al conflicto social, sino que además regula a través de la doctrina jurisprudencial aspectos futuros de la vida social misma, ¿no? Lo que llamamos jurisprudencia, que es el conjunto de esas decisiones judiciales, es también un contexto normativo, ¿no? O sea, es decir, sirve como un parámetro para que en futuros conflictos donde se den las mismas circunstancias se pueda operar del mismo modo, ¿no? Y eso se entiende da coherencia al sistema. Puesto que la decisión como argumento constituye una propuesta normativa, dependiendo del sistema, cuando se presenta un conflicto de similares proporciones y premisas, podría apelarse al mismo argumento, es decir, decidirse del mismo modo, obviamente respetando las peculiaridades. Quizá esto último es lo más complejo de integrar dentro de una resolución judicial, las peculiaridades. O sea, entendemos que los sistemas, tanto el legislativo como el jurisprudencial, lo que tratan es de hacer una síntesis para hacer más rápido el trabajo, ¿no? Es decir, ya hay una norma, pues úsala. No, no hay una norma, pero hay una interpretación de la Constitución vía una jurisprudencia, entonces úsala. Pero el problema aquí es que siempre se requiere, como dijimos ayer, de que el intérprete valore si las circunstancias son las mismas o han cambiado. Y a veces por comodidad, por pereza, por la propia inercia del sistema, la gente no quiere ver, o quien toman decisiones no quieren ver que estas peculiaridades o circunstancias pueden ser suficientes para tomar una decisión distinta. Porque tomando una decisión distinta hay riesgos, ¿no? Riesgos jurídicos, riesgos políticos, riesgos sociales. Y aquí entonces se requiere básicamente pues de la prudencia, ¿no? O sea, decir, es quien toma la decisión, quien decide si se aleja o no del estándar. Ya que supone el ejercicio de la virtud de la prudencia, desarrollar el criterio de equidad capaz de identificar las porciones similares de un conflicto es una cuestión que requiere de práctica, análisis y mucha observación. Entonces aquí es un poco lo que hemos insistido en este diplomado, ¿no? O sea, es necesario que adquiramos otras competencias distintas, porque quien toma decisiones no las toma solamente porque memoriza o sabe dónde encontrar la norma que le va a servir para fundamentar esa decisión, sino sobre todo observar, analizar y constantemente practicar tomando decisiones correctas, sabias, adecuadas, ¿no? No se trata simplemente seguir una receta, ¿no? O el listado de pasos, sino que más bien pues implica generar metodologías adecuadas para decidir o tomar decisiones de acuerdo con las necesidades mismas del conflicto. Incluso la didáctica y la pedagogía jurídica ya han ido hacia ese lugar, ¿no? O sea, es decir, se insiste mucho en que los profesores, en lugar de dar una clase basándose en la descripción o explicación de la ley, se basen en problemas. Entonces, pon un problema y trata que los estudiantes lo resuelvan. Contando sí con la ley, pero quizá encontrando otras soluciones que están mucho más allá de la ley. Esto es, ya como ven ustedes, es acercarnos al tema de la argumentación contextual, ¿no? O sea, es decir, ya no se trata de poner los ojos en el ordenamiento, en el sistema, sino ponerlo en el conflicto. Entonces, y el conflicto donde se haga en un contexto, lo voy a decir de otra manera, ¿no? Ya no es poner los ojos en el texto, sino en el contexto, ¿no? Déjenme. Cualquier cuestión que igual quieran detenerme y comentar o me avisan, ¿eh? Estoy ahora haciendo una descripción de un artículo que yo escribí y que se llama así, argumentación contextual dentro de la interculturalidad jurídica y que está por publicarse. Entonces están teniendo ustedes la primicia, pero mejor estoy siguiendo este guión. Creo que es
pues representa básicamente lo que en esta clase se tiene que desarrollar, ¿no? Bueno, ya entrando al tema de la justicia electoral, en la jurisdicción electoral mexicana muy pronto encontramos pues, este reto enorme de la interculturalidad jurídica al que nos referimos ayer. No basta tomar decisiones de acuerdo con el silogismo legal. Muchas veces el juez electoral se ve convocado, impelido a generar otro tipo de argumentos, ¿no? Puesto que el principio del derecho internacional de los derechos humanos a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas implica respetar las decisiones y los procesos a través de los cuales se llega a esas decisiones. Ayer ya insistimos que el artículo segundo y todo el derecho internacional público, en específico el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, obliga a los jueces a tomar en cuenta el derecho que se genera en las comunidades. Entonces, no puede tomarse una decisión simplemente silogista, sino que se tiene que atender a lo que a lo que cada sistema normativo está sugiriendo o está planteando, ¿no? Entonces, hay que respetar esos procesos, esas decisiones, ese derecho, esas instituciones, ¿no? Poco a poco los jueces electorales se dieron cuenta que había que actuar con mucha cautela. Esto supuso, como es sabido, generar algunas garantías procesales ad hoc para esta justicia comunitaria. Por ejemplo, en cuestión de plazos o suplencia de la queja, podemos detectar que existen factores detonantes de violencia en torno a las prácticas electorales dentro de las comunidades indígenas. Ayer, por ejemplo, Adolfo nos mencionaba uno de estos casos, ¿no? Y bueno, se dan muchos casos en este sentido, ¿no? Que es necesario entonces generar algunos mecanismos para evitar la violencia y facilitar la resolución de conflictos. Entonces, si les interesa el tema, tengo un cuadernito que escribí para la FEPADE que se llama El derecho a la paz como presupuesto indispensable para el derecho electoral. Creo que sirve no solo para el tema intercultural, sino sirve para todo, ¿no? Sí, si tú no puedes garantizar unas elecciones o una vida política dentro de un contexto pacífico, entonces no hay democracia, ¿no? No hay derecho electoral que se sostenga, porque entonces todas las decisiones políticas estarían basadas o viciadas por esos actos de violencia, ¿no? Porque quizá la gente entonces toma decisiones no en función de lo que considera sería lo más adecuado, sino en función de un instinto de supervivencia, ¿no? Voto por esta persona porque si no, de otro modo me va mal, ¿no? Y entonces esa no es una democracia ideal, ¿no? Podría sonar paradójico, pero a veces lo mejor es enemigo de lo bueno y lo justo, ¿no? Es decir, que una decisión que podría parecer como fundada y motivada, incluso legal o constitucional, quizá no es la mejor decisión, porque quizá el contexto está demandando otro tipo de solución. Y esto es muy complicado porque obviamente nosotros crecimos dentro de una formación donde el respeto absoluto a la ley era lo más importante, pero ahora estamos trasladando el paradigma donde lo más importante son las personas, ¿no? Y si esa decisión va a venir a generar más violencia, más conflicto, entonces tendríamos que encontrar mecanismos para hacer nuestro trabajo sin dejarlo de hacer, ¿no? Parece paradójico, pero justo ese es el llamado para esta generación, ¿no? Es decir, no necesariamente la decisión judicial es el camino para resolver el conflicto, y en ese sentido los occidentales tenemos mucho que aprender de las comunidades indígenas, ¿no? Que no necesariamente sancionan, castigan, imponen, sino más bien componen, arreglan, armonizan, indemnizan, ¿no? Entonces, pensar un derecho compositivo, contra un derecho como el nuestro, que es un derecho punitivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hasta aquí podríamos decir que tal vez deberíamos considerar la necesidad de una teoría de la argumentación jurídica más o menos homogénea, pero que cuando nos encontramos con la necesidad de discurrir acerca de los hechos que se analizan, los cuales se generan en un contexto determinado, surge la posibilidad de incorporar
a las técnicas argumentativas un tipo de herramienta hermenéutica que permita generar decisiones más equitativas. Considerando que el parámetro normativo es distinto, pero además que ha surgido en un sistema de pensamiento e idiosincrasia que interpreta la realidad de forma diferente, es decir, tomar en cuenta el contexto sociocultural y la cosmovisión jurídica de la comunidad en la que se genera el conflicto, todo ello entonces nos lleva irrefrenablemente, sin lugar a dudas, a un tipo de argumentación jurídica, por un lado más dinámica y flexible, pero seguramente más compleja, que es un poco lo que decíamos ayer, ¿no? Entonces, eso es lo que en principio podríamos llamar argumentación intercultural o argumentación contextual, ¿no? Entonces, la argumentación contextual como argumentación intercultural, ¿no? O la argumentación intercultural como base para una argumentación contextual. La argumentación intercultural que surge justo cuando generamos ese espacio de convergencia entre nuestro sistema y sus sistemas, ¿no? Y la argumentación contextual cuando el juzgador dentro de este sistema hace valoraciones, ponderaciones o toma decisiones en función de aquel otro sistema, ¿no? El huevo y la gallina, podemos decir, ¿no? Cuando está uno, cuando está el otro, pues depende mucho del propio conflicto. La mayor complejidad se encuentra en aquello que podríamos denominar relativismo jurídico, ¿no? Los principios de jurisdicción, legalidad, seguridad jurídica se basan en la existencia de un ordenamiento jurídico preestablecido. La posibilidad de considerar el contexto supone no solo distintos ordenamientos, en este caso los sistemas normativos internos comunitarios, sino también distintas interpretaciones. Esto evidentemente preocupa a una ciencia jurídica que se jacta de ser milenaria y bastante uniforme y homogénea, que ya la criticamos, ¿no? Que es esta, pues, teoría occidental del derecho. El operador jurídico avanza sobre pasos seguros, sobre diseños bastante estables. Su labor es la de conservar el statu quo. Pero la realidad parece ser plural, parece ser diversa, compleja, dinámica, ¿no? Incluso la idea de un derecho monolítico es más bien un constructo de un tipo de historia de la filosofía del derecho. La ciencia jurídica en la historia siempre ha convivido con la pluralidad. Pensemos solo por un momento en el Jus Gentium romano, cuando Roma empieza a conquistar. Llega un momento en que se encuentra con muchos pueblos que tienen sistemas distintos al suyo, ¿no? Sistemas consuetudinarios, ¿no? Entonces Roma genera un derecho distinto al Jus Civile, que llama Jus Gentium, ¿no? El derecho de la gente, ¿no? O el Jus Proprium del derecho medieval, o el mismo derecho indiano que hubo en América Latina. Quizá fue el proyecto de la codificación y luego el constitucionalismo y finalmente las declaraciones de derechos, los fenómenos del derecho moderno que soñaron con un derecho universal homogéneo. Paradójicamente, a partir de la construcción del Estado-Nación y de proyectos de derecho estatales, bueno, de proyectos de derecho basados en el Estado-Nación, hoy por hoy el derecho internacional público, incluyendo a los derechos humanos, se enfrenta todos los días a una realidad jurídica plural, ¿no? Insisto, si el estándar es las personas, entonces el derecho es necesariamente plural, ¿no? No puedes forzar la realidad para que se estandarice dentro de una abstracción, ¿no? Si todos tienen que ser de este modo, ¿no? O sea, las culturas son de distinto modo, las normas son de distinto modo, ¿no? Ayer lo demostramos, ¿no? Es que el voto es secreto. Sí, dentro del modelo, pero en la realidad no es secreto y tampoco hace daño que no sea secreto, ¿no? No es inconstitucional, no es injusto, simplemente es otra manera de hacer las cosas. El tipo de interpretación y argumentación entonces deben ser interculturales por mandato expreso de la Constitución, pero sobre todo
por la angustiante falta de legitimidad del derecho contemporáneo, ¿no? O sea, las culturas dicen, tú mestizo creaste ese derecho, ¿por qué me tengo que ajustar a él? ¿No? Yo tengo mi derecho, ¿no? ¿Por qué tengo que jugar con tus reglas? ¿Por qué no podemos crear un híbrido o un espacio de argumentación donde los dos derechos subsistan, ¿no? Y podríamos seguir explorando por este mismo camino. Esta generación apostó con creces al diálogo, ¿no? O sea, decimos, nosotros somos demócratas, creemos en el diálogo, ¿no? Creemos en el consenso, lo cual supone una sociedad que argumenta. No podemos llegar, esta es la ley, esta es la constitución, ahora te sometes. ¿No? Tenemos que llegar con argumentos. Lo cual supone, pues, que hay que superar esta idea ilustrada de interlocutores autorizados, ¿no? Solo estos pueden argumentar. Solo los 11 ministros de la Corte saben lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, en una democracia, todos deberían poder expresar a través de argumentos entendibles las necesidades que consideran válidas, ¿no? Necesitamos una argumentación popular, una argumentación más ciudadana, o dicho de otro modo, habría que empoderar a la sociedad en estas facultades argumentativas. Deberíamos entender y prepararnos para escuchar otro tipo de demandas y en su caso aprender a aplazar o renunciar a las propias cuando intereses más justos se presenten. De otra manera no se trataría de un diálogo, ¿no? Si está, sí, soy un demócrata, quiero escuchar todas las voces, pero esa no me gusta, acállenla, ¿no? No, necesitamos aprender a escuchar, ¿no? Lo que dicen los psicólogos como escucha activa. La argumentación intercultural comienza entonces reconociendo que hay distintos tipos de argumentos y distintas formas de expresión argumentativa. Esto es lo interesante. Si aceptamos eso, aceptamos que la gente no argumenta del mismo modo, que existen distintas formas de expresión, distintas narrativas, lo cual supone controvertir aquellas verdades que se presentan como absolutas. Por ejemplo, la idea de racionalidad, el parámetro occidental de los valores patriarcales presentes de manera subliminal en la teoría que no han sido debidamente explorados y que ayer mencionamos, ¿no? Se debe explorar incluso la función judicial en sí misma. Así, la teoría de la argumentación jurídica no solo se encargaría de la decisión judicial, sino, en un sentido más amplio, de los procesos de toma de decisiones jurídicas. La argumentación como que se ha metido ahí, pero no tendría que ser solo la decisión judicial. Hay muchas otras áreas del derecho donde se toman decisiones, pero parece como que estuviera, voy a decirlo así, sobrevalorada la decisión judicial. Y entonces dejamos de ver que, por ejemplo, dentro de la administración pública, concretamente dentro de la administración electoral, muchas veces se toman decisiones que tendrían que seguir también los mismos parámetros a los que nos estamos refiriendo, ¿no? En términos interculturales, cuando el conflicto debe resolverse no solo de acuerdo con un solo estándar de decisión, la amigable composición puede ser un mecanismo adecuado. Esta tiene mucho de antropológico, o sea, tiene que ver mucho con lo que hacen los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? O sea, si al final aceptamos que la decisión no es válida por quién lo dice o por la jerarquía o la estructura de donde emana, sino por la fuerza de razonabilidad, ojo, razonabilidad, no racionalidad, sino por la fuerza de la sabiduría que implica y que conlleva, entonces quizá no necesariamente nos encontramos frente a la necesidad de justificar las decisiones del juez, sino más bien de alargar la idea de mecanismos adecuados para resolver conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las comunidades indígenas? Detrás de todo conflicto hay un malentendido, una incapacidad para llegar a un acuerdo. O sea, eso es lo que hay que hacer, una filosofía del conflicto. Suena mucho a Chantal Mouffe. Muchas de las culturas en su origen dan cuenta
de la fuerza de la palabra, ¿no? Aquí. Entonces, esto, así como decíamos, esto de la amigable composición, esto es muy propio de las culturas indígenas. También esta idea de que la palabra es constructora, de que la palabra es creadora, ¿no? De que hay que respetar la palabra, que tiene que ver con el honor, ¿no? Por eso existe un gran respeto hacia el lugar mismo, lo que llaman la asamblea, en el que se habla, hacia el hablante y al resultado propio de los acuerdos. Cosas que para nosotros son muy raras y muy extrañas, ¿no? Eh, Puesto que hemos perdido esa escala de valores, ¿no? Pero, insisto, o sea, cuando uno asiste a una asamblea comunitaria, cuando uno asiste a, a un proceso de justicia comunitaria, se da cuenta del gran respeto que se tiene a lo que alguien dice, a lo que alguien habla, ¿no? O sea, hay mucha cautela en el hablante, ¿no? Cosa que nosotros hemos olvidado, ¿no? Eh, Al grado que la idea de derecho está íntimamente ligada como etimología al acuerdo. Esta actitud componedora o compositiva, ¿no?, se encontraría implícita en el derecho a la consulta, cuando éste tiene vigencia de manera real y no solo formal, ¿no? Porque así como muchas culturas asignan un gran valor a quien sabe escuchar, ven como un peligro a quien no sabe hacerlo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hemos tenido como este alejamiento entre las culturas indígenas y nosotros, porque, porque ellos ven que no queremos escuchar, o sea, que realmente nada más estamos ahí cumpliendo formalidades, que no nos interesan realmente sus problemas, ¿no? Por eso no funciona realmente o no cuaja una justicia intercultural, porque nosotros lo hacemos fingidamente, de dientes para afuera, simulando que nos interesan sus problemas, ¿no? La decisión judicial como una cadena de argumentos es en el fondo una estructura verbal que se transfiere a signos gráficos que manifiestan ideas, ¿no? Entonces, podríamos pensar cómo trasladar estos mecanismos del habla, ¿no?, del respeto a lo dicho, hacia nuestro sistema. Váyanle pensando. No se trata de idealizar el derecho comunitario, pero sí es necesario, al hablar de perspectiva intercultural, hacer un esfuerzo para generar mayor equidad social cuando hay derechos de las comunidades indígenas y sus miembros involucrados, ¿no? Se trata de una labor intensa de concientización de cada actor en el ámbito electoral en aras de obtener un resultado compositivo que genere mayor justicia social, ¿no? Es un cambio de cultura, es un cambio de chip, este, que la Escuela Judicial Electoral ha asumido como muy importante. Cada comunidad tiene muy presentes los elementos que legitiman a una persona para ejercer un cargo público. La alteración o cumplimiento de las obligaciones comunitarias dan lugar a conflictos. Podemos ubicar algunas instituciones sociales que son consideradas fundamentales en los pueblos indígenas, ¿no?, que ustedes seguramente ya habrán escuchado, ¿no? Algunas de estas son el trabajo comunitario. La cohesión social se basa en que la gente se interese por la comunidad y lo manifieste a través del trabajo comunitario, ¿no? Lo que llaman el tequio, las faenas, y que luego las comunidades han aprendido, porque eso era factor de conflicto, a generar formas sustitutivas de cumplir con, con este trabajo comunitario, ¿no? Igual a veces se generan conflictos porque alguien no cumple con eso y luego obviamente no puede entonces participar políticamente, se le violenta un derecho, interviene entonces la autoridad electoral y ahí es donde tenemos que aplicar esta justicia contextual, ¿no? O sea, tratar de cicatrizar, ¿no? No de abrir más la herida, ¿no? Es decir, ustedes no le dieron permiso a esta persona. Oiga, pero es que no cumplió con, con el trabajo comunitario. Bueno, pues ahí entonces es donde, ¿cómo puede hacer para cumplir? Entonces se le restituyen sus derechos político-electorales, entonces se tiene que hacer una
conciliación, ¿no? Básicamente. Otro de los elementos o de las instituciones que están dentro del derecho comunitario es el sistema de cargos, ¿no? Los cargos son sumamente importantes y están muy diversificados y depende de la comunidad. Incluso algunos se extrapolan, se sobreponen con cargos relativos a la iglesia, ¿no? O que tienen que ver con lo que se hace para las mayordomías y todas estas cuestiones. Entonces, también ahí se tiene que tener en cuenta el contexto, ¿no? O sea, cómo es que estos cargos funcionan, cómo es que la antropología nos puede explicar cómo embonan, cómo, cómo están dentro de la estructura de gobierno, cuál es el grado de toma de decisión que pueden tener, ¿no? Eh, y, y, y todas estas cuestiones que en cada contexto es diferente, ¿no? La buena fama es otro elemento muy importante, ¿no? O sea, se pesa mucho pues la ética, ¿no? O sea, el que quien va a desempeñar estos cargos pues tenga un buen historial, ¿no? Que no haya tratado de, pues eso, atentar contra la propia comunidad. Por último, la asamblea comunitaria como una máxima instancia. Entonces, la asamblea donde se reúnen todos para tomar este tipo de decisiones. Un factor disruptivo es la alteración o percepción comunitaria de violación a alguno de estos elementos constitutivos de la ciudadanía comunitaria, ¿no? Si alguno de estos elementos que he mencionado, trabajo comunitario, sistema de cargos, buena fama o la asamblea comunitaria como máxima instancia, se ven vulnerados, obviamente la comunidad reacciona, ¿no? Aquí cabe una aclaración desde la interculturalidad en términos occidentales. Los elementos que acabamos de señalar pudieran ser vistos como cargas adicionales a la concepción típica de ciudadano. Me explico, ¿no? Si desde nosotros podemos decir, oye, la ciudadanía dentro de una comunidad indígena es sumamente exigente, ¿no? Y incluso inconstitucional, porque básicamente la Constitución nos dice, sé ciudadano desde los 18 años y tienes derechos y vota y sé votado y todo eso, pero no nos impone obligaciones, ¿no? Entonces, es totalmente cierto, pero esto no debe implicar la evidencia de una limitación al ejercicio del derecho al voto, sino la concreción de una particular aspiración comunitaria que busca tener a los mejores electores y a los mejores gobernantes, cosa que nosotros no tenemos. Si en algunas ocasiones estos elementos se pervierten o se utilizan como excusa, es lo que decíamos ayer, el derecho egoísta, para excluir a alguien o generar privilegios para unos cuantos, es un asunto que debe analizarse, ¿no? O sea, es decir, cuando a veces, porque pasa, no somos seres humanos, dentro de las propias comunidades, estos elementos hacen que a alguien se le discrimine, a alguien no se le permita participar políticamente, es, insisto, donde debe darse este diálogo intercultural y hacerle notar a la comunidad que no está bien, ¿no? Y volverlas a hacerle, digamos, consciente de que quizás esos procesos no permiten justo esa vida comunitaria que ellos mismos están pretendiendo, ¿no? Atenderse y erradicarse, pero no puede servir como argumento para descalificar dichos elementos como valores comunitarios intrínsecos. Hasta aquí, dudas, comentarios. Adolfo, Salvador, Osvaldo, Claudia, Arturo, Manuel, Rebeca. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Okay, gracias. Entonces, ¿qué es la argumentación contextual, no? ¿Cómo se utiliza esta metodología para la elaboración de sentencias? Bueno, como ya dije, llegamos a comprobar que existe una doctrina jurisprudencial con criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que demuestran que se ha realizado un tipo de argumentación y de interpretación contextuales. De la mano con criterios de interpretación y metodologías argumentativas convencionales, se presenta la importancia del contexto para la resolución de controversias, donde confluyen universos normativos.
Es cierto que el derecho electoral indígena en México ha tenido un desarrollo peculiar, impulsado sobre todo por el ordenamiento constitucional oaxaqueño, que ha obligado a la jurisdicción tanto local, pero sobre todo federal, a pronunciarse en torno al derecho a la autodeterminación política, ¿no? Concretamente en este tema, Oaxaca ha sido precursora, vanguardista, como todo el mundo sabe, porque pues reconoció desde muy pronto en su texto constitucional que estos sistemas eran válidos y que entonces podían elegir a sus autoridades y decir qué formato de elección podían tener y cómo iban a resolver sus conflictos y todas estas cuestiones. Entonces esto obligó a que de alguna manera la justicia electoral federal estuviera constantemente resolviendo conflictos y generando criterios a propósito de esta justicia intercultural, ¿no? Esto ha originado una construcción muy importante de derecho intercultural electoral mexicano, que se conforma por esta pluralidad normativa: derecho electoral indígena, derecho electoral estatal y derecho electoral federal, pero también por la interpretación judicial, que además se ha extendido vía la interpretación constitucional a fenómenos similares surgidos en otras entidades federativas, ¿no? Ustedes ya saben, el caso de Guerrero, de Michoacán, de algunas comunidades indígenas han dicho: si bien mi ordenamiento constitucional no reconoce esta posibilidad, yo te pido a ti, autoridad electoral, reconozcas que es uno de mis derechos a nivel internacional, hagas una interpretación convencional y entonces me permitas tener un sistema normativo o me reconozcas un sistema normativo comunitario, ¿no? Este universo normativo y hermenéutico argumentativo además cumple una función social. Aquí la idea de orden jurídico es más amplia, no se acota al sistema legal. Considera que las sentencias, además de ser documentos formales que resuelven controversias de derecho, comunican. Esta es la parte que a mí más me gusta. La argumentación contextual, a diferencia de las otras argumentaciones convencionales, no creen que la sentencia es simplemente hacer caso al sistema, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, Cumplir con una obligación estatal, ¿no? Sino que van más allá, piensan que se trata de generar un espacio de comunicación, ¿no? Un espacio propedéutico, no sé cómo decirlo, un espacio en el cual se aprenden muchas cosas. Es decir, que su ámbito de incidencia trasciende a las partes que toman eh, bueno, que forman o que están dentro de la controversia, ¿no? Una sentencia en especial, o sea, me regreso aquí un poquito, ¿no? Porque, o sea, es importante que entender esta cuestión. O sea, normalmente nosotros en Occidente pensamos que la sentencia va dirigida a los interesados, ¿no? Y de hecho, hay toda una construcción teórica a propósito del interés jurídico, ¿no? O sea, quién. Pero dentro del contexto intercultural, dentro de la argumentación contextual, la sentencia no va solamente dirigida a los interesados, va dirigida a toda la comunidad, porque al final, puesto que hay una visión comunitaria del derecho, a toda la comunidad le interesa lo que se resuelva. Y por ende, también se traslada como una especie de planteamiento hacia no solo la comunidad indígena, sino a la comunidad en general, ¿no? O sea, es decir, nosotros también podríamos pensar esa misma cuestión, ¿no? Es decir, la idea de que eh, una sentencia, en especial las pronunciadas por jueces constitucionales o aquellas que resuelven controversias jurídico-políticas, legitiman la labor del juez constitucional cuando se dirigen al gran auditorio, a fomentar la democracia, a generar más justicia social, garantizan derechos de las minorías y participan en la construcción democrática, ¿no? O sea, creo que esto es lo novedoso, ¿no? Esta es de una vez corrijo
La teoría de la argumentación jurídica que llamaremos tradicional ha seguido justamente este derrotero. Sin embargo, se trata en su mayoría de proposiciones centradas en la tradición europea de la argumentación, de tal suerte pueden revelarse insuficientes ante casos donde confluyen universos o planos normativos distintos. En el caso de las comunidades indígenas, cuyo resurgimiento político y social no solo ha cuestionado el trato de discriminación cotidiana al que se enfrentan, sino la convivencia de sus prácticas socioculturales con conceptos como el de Estado-Nación, derechos y democracia. De esta manera, al resolver una controversia de derecho donde de manera concomitante deben respetarse los usos y costumbres de los pueblos originarios y el sistema jurídico nacional, la interpretación contextual se revela como una herramienta indispensable para el ejercicio argumentativo. Dicho de otro modo, la interpretación contextual es la forma de legitimar el trabajo no solo del juez constitucional, sino del Estado mismo que está irrumpiendo, tratando de hacer su labor dentro de un espacio donde diversas culturas confluyen, ¿no? Entonces, de otro modo sería pura y simple imposición. A través de distintas resoluciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado pauta para la utilización de dicha metodología. Hay una serie de sentencias donde pues, podemos ver cómo se ha generado esta doctrina específica sobre lo que llamamos argumentación o interpretación contextual. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? ¿Todo bien? Me voy para allá y luego regreso para acá. A ver cómo vamos. Bueno, voy a citarles algunos de estos casos, ¿no? En el JDC 1640, diagonal 2012, podemos encontrar como el inicio de toda esta, lo que llamamos línea jurisprudencial, ¿no? Se trata de un parteaguas donde se instrumentó la argumentación contextual, ¿no? Repito, el JDC 1640, diagonal 2012. En esencia, se solicitaba que en el municipio de Santiago Choampam, Oaxaca, se llevara a cabo elecciones extraordinarias de conformidad con procedimientos extraordinarios. El problema, según los demandantes, era que desde 2010 no había autoridades electas por la ciudadanía, siendo que las tareas del ayuntamiento se habían llevado a cabo a través del nombramiento de varios administradores municipales nombrados por la legislatura estatal, ¿no? Es una violación tremenda al principio de autodeterminación, ¿no? Puesto que no se ponían de acuerdo en la comunidad, la autoridad estatal había nombrado administradores municipales, ¿no? Y por eso entonces la comunidad acude al tribunal electoral. Además, de acuerdo a la sentencia, los habitantes del municipio de Santiago, Choapam, sostenían que la participación que planteaban algunos agentes del municipio era contraria a sus usos y costumbres. Específicamente, aducían que dichas personas no habían participado ni desempeñado cargos o realizado servicios a la comunidad. Entonces, habían sido impuestos, ¿no? De tal suerte que no habían escalado la jerarquía comunitaria que les permitiera obtener el reconocimiento requerido para esos nombramientos, ¿no? Cuando el sistema de cargos se basa en eso, ¿no? Es escalafonario, ¿no? O sea, empiezan como topiles, después asumen un cargo un poco más complicado hasta llegar, pues, finalmente a conformar el cabildo o la presidencia municipal, ¿no? Entonces, estas personas no habían seguido ese escalafón, ¿no? ¿Cómo se hace este análisis contextual? Bueno, en este se tiene que ir analizando cada una de las normas consuetudinarias o comunitarias que aducen los propios, pues en este caso, demandantes, ¿no? Cuando van diciendo, nosotros lo vemos así, nosotros lo consideramos así, ¿no?
por ejemplo, en este tema, ¿no? Del trabajo comunitario, ¿no? Al analizar el tequio de conformidad con los usos y costumbres y de acuerdo con lo dispuesto a la Constitución de Oaxaca, se observa que al tener el carácter de contribución, debe observar los principios que rigen a estas, de acuerdo con lo que dispone, bueno, pues la propia Constitución mexicana, ¿no? O sea, es decir, como una especie de impuesto, ¿no? Como una especie de obligación. Destaca que los usos y costumbres no necesariamente son producto de una derivación lógica. Sus características, por lo tanto, pues deben ser propiamente las del contexto, ¿no? El tequio, al ser un trabajo comunitario que los miembros de un determinado núcleo indígena llevan a cabo de manera gratuita, con la finalidad de fortalecer los lazos de solidaridad que unen a la comunidad entera, deben prevalecer esos dos principios, proporcionalidad y equidad, ¿no? O sea, claro, si la comunidad exige, y ahora esta persona pues va a hacer tequio toda la semana, cuando el tequio solo se hace los domingos, pues entiende que es desproporcionado, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque el contexto exija que se cumpla con el tequio, sí se puede hacer evidente a la comunidad que no está bien, porque entonces ya no se trata de una contribución, sino se trata de un castigo, ¿no? Y justamente ahí es donde se va haciendo pues, digamos, este ejercicio de conciliación, de mediación, de comunicación al que nos referimos y de tratar de entender pues el contexto mismo, ¿no? La cosmovisión jurídica indígena considera que el derecho se integra con derechos subjetivos, pero también con obligaciones comunitarias que deben cumplirse para acceder a la participación política. Es el caso de la institución del tequio, ¿no? Que debe considerarse dentro de una argumentación contextual no como una carga inconstitucional, ya lo dije, ¿no? O sea, puede verse a ojos occidentales así, pero es un elemento normativo interno muy importante, ¿no? O sea, porque si no, entonces se deslegitima todo el sistema comunitario, ¿no? El sistema normativo comunitario, porque, porque eso es lo que, vamos a decirlo así, certifica, legitima a quien va a participar políticamente, ¿no? Esto es que el tequio, como un componente en el sistema de elección por el desempeño de trabajo y de cargos en grados jerárquicos de reconocimiento comunitario, no es absoluto, tiene límites, pero los cuales se encuentran justo entendidos dentro del propio contexto, y aunque pueden eventualmente entrar en conflicto con derechos fundamentales, pues ese ejercicio de cicatrización, por decirlo de un modo, tiene que hacerse pues de alguna forma eh, muy cautelosamente, ¿no? Tenemos otro conflicto que es interesante, el recurso de reconsideración, REC 33 diagonal 2017. La Sala Superior solicitó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Unidad Pacífico Sur, un dictamen que llamamos peritaje antropológico, cuya finalidad era considerar las características de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Así, de acuerdo con la sentencia, el dictamen antropológico era necesario a fin de determinar el sistema normativo indígena conforme al cual se realiza la elección de autoridades comunales en Santiago Matatlán. Entonces, este es otro de los mecanismos, junto con el amicus curiae, en latín, amigos de la corte. El peritaje antropológico y los amicus curiae sirven para que la sala entienda mejor y de manera más cercana cuál es el tipo de argumentación que ha de seguirse considerando lo que se le está solicitando. Entonces, todos estos apoyos donde la ciencia antropológica, como ya lo vimos en su momento, ayuda o sirve para dilucidar mejor cuál es el espacio argumentativo, nunca sobran y son sumamente importantes. Sí. Adelante, Salvador. Buenos días a todos y a todas, doctor. ¿Sí me escucho bien? Perfecto, gracias. Fuerte y claro. Gracias. Es que antes tenía un problema con ello. Bueno, gracias. En relación a lo del tequio, digo, no sé si todos los compañeros
pues tengan el conocimiento a grandes rasgos de precisamente lo que estaba hablando anteriormente. Lo del tequio, ¿no? Yo soy del estado de Oaxaca, entonces lo tenemos constitucionalmente, ¿no? En la Constitución local lo tenemos establecido en el artículo 12, en el numeral cuarto, donde menciona que las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio como expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comunidad indígena. Los tequios encaminados a la realización de obras de beneficio común derivados de los acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias de cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones municipales. La ley determinará las autoridades y procedimientos tendientes a resolver las controversias que se susciten con motivo de la prestación del tequio. Entonces, nosotros lo tenemos establecido como una expresión de solidaridad. Nos ayudamos en relación a ello y no lo tenemos como una obligación, sino que yo soy también de una agencia, hoy ya es un poco más conurbada, pero seguimos utilizándolo consuetudinario. Para convocar a una asamblea de ciudadanos, pues se pone un anuncio, ¿no?, en un tocadisco, y ahí se convoca a todos los ciudadanos, ¿no? Y en relación al tequio, pues también se realiza un perifoneo en el cual, pues, por decir un ejemplo, ¿no? Se va a hacer el tequio de limpieza del panteón, de la reforestación, ¿no? De algún área ecológica, y pues quien desee va a hacer su tequio. Eso sí, existe una relación de los ciudadanos que asisten a realizar ese tequio, la autoridad, ya sea municipal o también por respeto se le dice autoridad ejidal, pues lleva una relación de esa asistencia. Entonces, con ellos se va tomando en consideración para cuando se vaya a elegir a una nueva autoridad, se tenga a consideración las personas que asisten a los tequios. Y usted hace un momento mencionaba este escalafón de los servicios comunitarios, incluso dentro del OPLE, pues existe los estatutos y existe ay, se me fue el nombre, no recuerdo, pero existe en cada municipio, pues, toda esta metodología que existe para las elecciones. Entonces, esto del tequio, pues, es importantísimo para todos nosotros oaxaqueños, porque pues nosotros somos muy, muy, muy arraigados en cuestión de estas situaciones normativas, y pues no quería dejar pasarlo, doctor, para poder comentarlo, y pues para nosotros el tequio pues no lo tomamos como una obligación, pero sí como una expresión de solidaridad, e incluso han habido situaciones de contingencia o de situaciones de naturaleza por las cuales pues se ayuda a los demás ciudadanos que han sufrido alguna pérdida de su casa por la lluvia, un derrumbe, y pues vamos y auxiliamos, ¿no?, en este sentido de la solidaridad para apoyar, para ayudar, ¿no? Entonces, pues no lo quería dejar pasar, doctor, muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Salvador. Sí, justo el que tú aclares y lo expliques de manera más detallada, pues sí, sirve mucho a propósito de esta clase, ¿no? Efectivamente, como decía yo, se trata de una cosmovisión distinta, y cuando alguien a ojos occidentales podría verlo como una carga, como algo que es, decía yo, incluso inconstitucional, dentro de la cosmovisión comunitaria es algo necesario, ¿no? Es una institución que genera esa garantía de que quien participa dentro de los procesos políticos comunitarios tiene algún apego, tiene un interés por la comunidad legítimo, ¿no? O sea, muchas veces vienen los políticos dentro de nuestro contexto occidental a tratar de representarnos y no tienen ninguna intención o necesidad. O sea, no hay ningún factor que nos ayude a decir, bueno, esta persona sí tiene interés por ser gobernante o representarnos.
y a veces ni siquiera son de ahí, ¿no? O sea, vienen de otro lugar, obtienen la credencial del lector del domicilio, reúnen los requisitos formales, ¿no? Y claro, entonces en las comunidades indígenas hay como estos elementos de garantía, ¿no? Y como dices tú, se trata de un elemento de solidaridad, ¿no? O sea, de algo que los propios miembros de la comunidad entienden como importante para generar esa cohesión. Y sí, efectivamente, Oaxaca no solo ha desarrollado todo un régimen constitucional intercultural, sino que, como bien también lo señalas, de las propias instituciones electorales en Oaxaca tienen pues ya unos protocolos que deben de seguir cuando se trata de elecciones de sistemas normativos internos. Tienen unos periodos, tienen que socializar las convocatorias, ¿no? La gente tiene que ver cuáles son las reglas también, o sea, se siguen también las mismas reglas que seguimos, digamos, para tener certeza de quién quiere participar, cómo se debe participar, ¿no? Eso se traslada a un trabajo muy grande que se da a nivel electoral en Oaxaca, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Bueno, entonces vamos a seguir con el otro asunto que estábamos hablando también en Oaxaca, de Santiago Matatlán, ¿no? Donde se solicitó pues este peritaje antropológico y donde se buscaba pues, conocer las especificidades del derecho electoral indígena vigente en ese municipio. Se estableció además que el derecho indígena no es un sistema universal, sino que varía de conformidad con el contexto de cada comunidad, ¿no? O sea, eso es lo que casi todos los antropólogos señalan. Cuando uno quiere como decir, y en toda esta región, no, o sea, a veces de una comunidad a otra, aunque estén muy cercanas, puede haber variantes normativas. Y eso es en donde se tiene que tener cautela, ¿no? Decía yo, este relativismo jurídico al que tanto miedo le tenemos. Pues es que esto requiere mucho más esfuerzo, pero es un esfuerzo que compensa, que premia, porque al final, entonces, la comunidad queda tranquila, queda contenta, queda pacificada, ¿no? Se reconoció asimismo las limitantes de la comprensión de los impartidores de justicia formados bajo esquemas jurídicos tradicionales, ¿no? Creo que este es el tema más complicado dentro de la argumentación contextual, porque se requiere de un ejercicio de muchísima humildad epistemológica, ¿no? Es decir, el juzgador occidental tiene que saber que no puede conocer de todos los sistemas normativos, ¿no? Que llega a aprender, que no llega desde una posición de suprasubordinación, sino por el contrario, desde una postura muy horizontal para tratar de entender, de situarse en donde se le está pidiendo, ¿no? En esta sentencia de Matatlán se explica muy bien que bajo la nueva concepción del sistema jurídico nacional se reconoce al derecho indígena como parte del propio sistema. Es posible concebirlo como columnas colocadas de forma paralela. La primera integrada por la normatividad creada por la vía legislativa formal y la otra compuesta por todos los sistemas normativos indígenas vigentes en el país, sin que entre ellas exista subordinación. Es muy importante esto, ¿no? Un plano de absoluta horizontalidad. Aquí se reconoce la interculturalidad para poder hacer un ejercicio de argumentación contextual, ¿no? En este párrafo, pues podemos apreciar aquello que los constitucionalistas denominan bloque de constitucionalidad. Los ordenamientos del derecho indígena forman parte del derecho nacional. Así de sencillo, ¿no? O sea, todos los sistemas normativos son derecho válido y vigente, ¿no? Como todo derecho válido y vigente, después se puede controvertir, puede tener algún hueco, puede tener alguna falencia, pero para eso está la interpretación, ¿no? Para poderlo solventar. Por lo que hace a la autoidentificación o autoascripción, ¿no? Basta el dicho de la persona para que se acredite la condición de indígena y esto debe ser suficiente para el juzgador o juzgadora, ¿no? No es facultad del Estado definir lo indígena ni expedir constancias o certificados de pertenencia. Tampoco controvertir
el dicho de quien se ha definido como tal. De esa suerte, quien se autoscribe como indígena no tiene la carga de la prueba. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque aunque se ha dado un abuso de esta figura de la autodeterminación, también es cierto que, o sea, hay que seguir teniendo como principio pues que de alguna forma el Estado no está en la posición de certificar nada, ¿no? O sea, simplemente tiene que acompañar. Quizás esa es la parte más compleja, ¿no? Pues no se trata de una condición biológica o fenotípica, ni conlleva referentes materiales específicos e inmutables, sino que se trata de una identificación subjetiva, de una identidad cultural, ¿no? Bueno, fíjense qué interesante. En esta sentencia de Matatlán ya se describen algunas características de un sistema normativo, ¿no? Que, insisto, pueden variar de una comunidad a otra, ¿no? Pero bueno, es interesante porque vemos en cada estudio antropológico vamos aprendiendo algo, ¿no? Vamos sumando algo, vamos entendiendo alguna diferencia normativa, ¿no? Por ejemplo, en esta comunidad en concreto, la ciudadanía se adquiere a los 18 años y o al momento de casarse. Para ser electo como integrante del cabildo, no debe pertenecerse a ningún partido político. Es interesante, ¿no? El Consejo Municipal Electoral que se creó en Matatlán es electo por la Asamblea General Comunitaria y tiene la función de organizar las elecciones. Se crea un consejo municipal para organizar las elecciones. Las mujeres participan desde hace algunos años en las elecciones de Matatlán y pueden ser electas para cargos de un cierto nivel, ¿no? Esto es lo que justo se está revisando, o sea, lo que llamamos la progresividad, ¿no? Que las mujeres cada vez puedan acceder dentro de ese escalafón a cargos más altos, ¿no? Por ejemplo, en Matatlán acceden solo hasta el 4º nivel cuando hay 7 niveles, ¿no? El tequio es convocado por el comisario de bienes comunales, se desarrolla cada 6 meses y su asistencia es voluntaria, sin que exista sanción alguna ante la negativa de cumplirlo, y no hay mecanismos para verificar su cumplimiento, ¿no? O sea, en esta comunidad en concreto, el tequio existe, pero no es obligatorio, ¿no? Bueno, para compararlo con algún otro sistema muy cercano, en San Pedro Huila, vemos que se conserva la estructura del cabildo, el agente es considerado como el presidente y un síndico tiene el rol de agente suplente. Asimismo cuenta con 4 regidores y un alcalde. Los cargos principales se rotan año con año entre las secciones y algunas regidurías están fijas en cada sección. Hay 5 niveles en el sistema de cargos que se presta cada 8 o 9 años antes de llegar a presidente, síndico o alcalde, que son los cargos más altos. Hay asambleas seccionales en las cuales se elige a 2 candidatos de la sección y la asamblea general es la que determina quién de ellos será el agente y el síndico. Cada sección cuenta con una mesa directiva que es la encargada de verificar que se haya cumplido con el escalafón de la comunidad y actúa como contraloría, ¿no? Los cargos son servicios cívicos y religiosos, ¿no? Las mayordomías. El tequio es un elemento importante en la comunidad. Existe un tequio interno que es convocado por el cabildo y el tequio general convocado por el comisariado ejidal. Se desarrolla en el ejido e incluye la agencia de policía, el núcleo rural y las rancherías. Las mujeres participan en las asambleas, pero la verdad es que todavía no ocupan muchos de los cargos que están disponibles, ¿no? Y esto quizás es un tema que haya que revisar, ¿no? Bueno, y así, o sea, hay un sinfín de comunidades, sobre todo en Oaxaca, que una vez revisándose pues el contexto, puede llegarse a conocer bastante de cómo las comunidades indígenas funcionan. A ver, les voy a compartir una pantalla, ¿no? Para que vean ustedes la línea jurisprudencial.
Espero que se... Una ventana. Sí, sí, sí. Entonces, se ha construido esta línea jurisprudencial a partir de estos casos a los que me he referido y otros más, ¿no? Entonces, se ve que hay una constante en la jurisprudencia del Tribunal Electoral a propósito de este tema de la interculturalidad, ¿no? Debe entenderse la interculturalidad como un método de análisis que estudia las relaciones de poder entre personas que forman parte de distintas culturas. Establece el diálogo entre dichas culturas como algo deseable y posible, identifica la demanda de derechos y las condiciones que impiden su pleno cumplimiento en contextos donde la multiculturalidad es un hecho social, como sucede en México, ¿no? Entonces, el problema jurídico principal, que lo exponemos como una pregunta, es ¿cuáles son los límites de la libertad de autodeterminación cuando existe tensión entre el principio de universalidad del sufragio y el ejercicio de los derechos comunitarios, ¿no? O sea, esa es la pregunta que se hace la justicia y que la planteamos de manera académica para construir esa línea jurisprudencial, ¿no? ¿Existen límites a esta autodeterminación cuando se pues, van contra estos derechos, votar y ser votados, ¿no? Hay una pregunta extra, ¿no? Secundaria. ¿Existen estándares argumentativos en las resoluciones comunitarias sobre cuestiones electorales que los tribunales deben tener en cuenta? Es decir, las propias comunidades cuando resuelven sus conflictos tienen algunos estándares, tienen alguna metodología que nosotros tengamos que ver. Si lo pusiéramos esto en un diagrama, podríamos ver que está el derecho a votar, aunque el sistema normativo interno lo imposibilite, y del otro lado tenemos esta cuestión de que cuando se trate de la atención del derecho a la libre autodeterminación, ¿qué es lo que vamos a poder hacer, ¿no? O sea, entonces son los artículos 2, 35 y 41 de la Constitución, además del 19 y 68 de la Ley General de Medios de Impugnación Electoral, los que dan este marco normativo en el que se puede generar esta argumentación contextual, ¿no? Por si ustedes en algún momento les tuvieran que requerir. Al aplicar la doctrina de la interculturalidad, tanto la Sala Superior como las salas regionales tienen la obligación de salvaguardar la universalidad del sufragio, que está en cesante tensión respecto al derecho a la autonomía y la libre determinación. Uno de los principios rectores que deben reconocer dichos organismos es la obligatoriedad de juzgar con perspectiva intercultural y reconocer la composición pluricultural de cada uno de los estados de la República Mexicana. Pero como en toda tutela de derechos fundamentales, la justicia electoral enfrenta enormes desafíos al redactar las sentencias y formular las resoluciones, tanto para una comunidad como para otra, porque los criterios algunas veces pueden funcionar para unas, pero para otras no. Ese es el tema, ¿no? Entonces, este principio de la jurisprudencia que busca factores comunes, ¿no? Aquí se pone a prueba porque de alguna forma cada comunidad va teniendo variantes, ¿no? Ligeras variantes, pero variantes que debe considerar el juzgador, ¿no? Ese es el tema. Los actores interesados al presentar controversias electorales relacionadas con la autonomía, la libre determinación de las personas, pueblos y comunidades indígenas ponen en dilemas a los juzgadores para poder aplicar una amplia gama de soluciones. Algunas similares, otras distintas, pero en ambos casos debe existir una ponderación adecuada y específica para la protección del voto universal y la autonomía y libre determinación de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, hay que buscar armonizar estos dos derechos, ¿no? La problemática del ejercicio del voto con mayor notoriedad se da entre la cabecera y las agencias municipales, lo que llamamos conflictos intercomunitarios. Se presentan continuamente los conflictos porque se ponen en cuestión si las comunidades integrantes del municipio deben o no participar en la elección del ayuntamiento, dado que tradicionalmente se ha realizado por la cabecera municipal. Respecto a dicho tema, los criterios emitidos por el Tribunal Electoral han generado una línea jurisprudencial que se traduce así: universalidad del sufragio en tensión con el derecho a la autonomía y libre
autodeterminación o libre determinación, en donde el encuentro de ambos derechos se balancea sin perder de vista la interculturalidad como un diálogo permanente para mejor solución, ¿no? Y esta es la sentencia a la que me refería, ¿no? La sentencia que da origen a esta línea jurisprudencial. El JDC 1640, diagonal 2012, que ya revisamos, ¿no? Y bueno, aquí abajo siguen las demás sentencias y lo que dicen a propósito. Aquí pueden ver ustedes la línea jurisprudencial, ¿no? Son los casos que se han presentado hasta 2019. Claro, aquí habría que actualizarlo, ¿no? Y vamos entonces a leer las conclusiones. La jurisprudencia electoral ha enfrentado retos epistemológicos que la han llevado a plantear un modelo hermenéutico innovador basado en la necesidad de considerar los elementos del propio contexto, lo cual supone en principio considerar el marco jurídico comunitario. Eso implica adentrarse en el sistema normativo de referencia y asumir, de algún modo, la heterogeneidad de fuentes y normas. O, dicho de otro modo, tener en cuenta el pluralismo jurídico, que, además, dicho sea de paso, es un mandato constitucional. El intérprete no debe comportarse de manera lineal ni unívoca, sino por el contrario asumir una actitud de apertura y flexibilidad. Esto posiblemente choque con una manera de ejercer el derecho que normalmente presupone una hegemonía normativa. Una perspectiva intercultural llevaría entonces a un modelo argumentativo más dinámico. La línea jurisprudencial que la jurisdicción electoral ha seguido en este sentido puede ser nominada como contextual, pero en la medida en que se perfecciona más el modelo argumentativo, también se mejoran los contenidos hermenéuticos. Aprendamos de los conceptos comunitarios e incorporemos visiones compositivas. Que eventualmente también podrían trasladarse a la teoría de la argumentación jurídica para los casos que se consideren oportunos, ¿no? Entonces, ustedes les voy a hacer, ahora sí como un poco chauvinistamente, pero este curso de argumentación ni Obama lo tiene, ¿no? O sea, de verdad, o sea, en ningún otro lugar del mundo van a ver en un curso de argumentación que se introduzcan estos temas, ¿no? Porque estos temas, insisto, primero, es complicado desde una postura occidental aceptarlos, pero como ven ustedes, son sumamente importantes e interesantes porque nos van haciendo cambiar la manera de mirar las cosas, ¿no? Nos van haciendo entender que el derecho está en construcción, que el derecho tiene que tomar en cuenta el contexto, nos van generando un modelo incluso de juzgador, de operador jurídico distinto al actual, ¿no? Que es más observador, que es más sensible a esos temas, que es menos legalista, que es menos formalista y que genera este espacio de argumentación también como un ejercicio para democratizar, como un ejercicio para incluir, como un ejercicio para legitimar el propio derecho, ¿no? Un poco está todo esto ahí en la argumentación contextual. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Sí? Bueno, pues esa es la idea. Cuando esté listo el texto igual lo podrán consultar, ¿no? Podrán refrescar todo esto que hoy dijimos en esta clase. Yo les deseo mucha suerte y éxito en lo que venga de este diplomado, que lo concluyan con mucho éxito. Espero verlas y verlos en algún otro espacio de la Escuela Judicial Electoral. De todas maneras estaré pendiente de las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, y donde ustedes gusten comunicarse conmigo para atender sus dudas, ¿no? Y sus comentarios. Les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia. Cuídense mucho. A la próxima. Nos vemos. Gracias por la clase, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias, Jirel. Igual. Bye.